Como un ángel de Bárbara Cartland, capítulo 3. Cuando Teresa regresó al chateau, su mente se debatía en un torbellino y le era imposible pensar con claridad. ¿Cómo había podido hablarle al duque en una forma tan comprometedora?, pensó. Pero después se dijo que no existía ninguna razón para que él la relacionara con su padre. Después de todo, era posible que una doncella de una dama también tuviera algún talento artístico. Ese pensamiento, sin embargo, no la tranquilizó, y en el transcurso que transcurrió antes que Lady Rothley volviera de Montecarlo, no pudo hacer otra cosa que darle vueltas en su mente a la conversación sostenida con el duque, y desear que no hubiera tenido lugar. Él era sin discusión el hombre más apuesto y atractivo que ella había visto en su vida, y poseía además algo que lo haría distinguirse al instante en una habitación llena de hombres notables. Entonces reflexionó, diciéndose que tal vez lo estaba asociando con los cuadros que poseía, y rodeándolo por esa razón de una aureola que no merecía. Había sido el anciano duque quien había formado la colección, y era de esperarse que su hijo la apreciaría. Pero eso no significaba que estuvieran en el mismo nivel que su padre, como conocedor y autoridad en obras de arte. Si hubiera sido un verdadero conocedor, se dijo Teresa, no habría admirado su labor de aficionada. Miró el lienzo sin concluir y comprendió que, aunque era bastante bueno, no podría ni remotamente compararse con las obras de los grandes maestros que se habían especializado en pintar flores, como Jan de Him, a quien el duque había mencionado. Podía copiarlos hasta cierto punto, y sabía manejar bien los pinceles porque había tenido buenos maestros, pero sabía muy bien que no tenía la chispa del genio que su padre siempre buscaba cuando examinaba un cuadro, a fin de determinar si se trataba de una obra genuina o una falsificación. Soy una falsificación, se dijo Teresa a sí misma, y pensó que lo era en más de un sentido. Era pintora falsa y doncella falsa, y si el duque era un hombre perceptivo, no tardaría en comprenderlo. Se sintió temblar, invadida de repentina agitación. Si había arruinado las perspectivas de su madrastra en cuanto a su posible matrimonio con el duque, jamás se lo perdonaría a sí misma. Caminó de un lado a otro en la alcoba de Lady Rothley, y por primera vez desde que llegó al castillo, la vista de la ventana no encerró para ella ningún atractivo. Solo trataba desesperadamente de encontrar alguna explicación razonable que su madrastra pudiera ofrecerle al duque si éste la mencionaba, lo cual era inevitable. Lady Rothley regresó sonrojada y llena de excitación, comentando que había pasado un día delicioso. «El yate del duque es fantástico», dijo. «Es enorme y muy cómodo, y Montecarlo resultó tal como yo lo esperaba. Oh, Teresa, me estoy divirtiendo mucho». El duque volvió a casa solo. «¿Cómo lo sabes?». «Dijo que detestaba Montecarlo y lo dejamos en el yate. Cuando terminamos de visitar el casino, nos estaban esperando carruajes que nos trajeron aquí». Teresa contuvo un poco la respiración. «El duque me encontró en el jardín y me habló». «¿De veras?», preguntó Lady Rothley imperturbable. «¿Te habrás dado cuenta de lo atractivo que es? En el casino vimos a otro hombre encantador que viene a hospedarse con nosotros mañana». «Creo que no entiendes lo que estoy tratando de decirte, Belmeur», dijo Teresa con lentitud. «El duque me encontró pintando, y estoy segura de que considerará eso muy extraño en una doncella». «¿Y por qué no ibas a pintar si lo deseas?», preguntó Lady Rothley, examinando su efigie en el espejo. «Después de todo, las doncellas bordan. No veo mucha diferencia entre coser y pintar». «Me temo que, como vengo como doncella tuya, podría de algún modo relacionarme con papá». «Lo ha mencionado solo una vez», dijo Lady Rothley, «y solo para decir que su propio padre sentía una gran admiración por él. No creo que el actual duque lo haya conocido siquiera». «No, eso estaba pensando», dijo Teresa con alivio. «Por lo tanto, es fácil deducir que no tiene ni la menor idea de que tu padre tuviera una hija. No te preocupes, Teresa. Si él piensa que estás interesada en la pintura, eso podría compensar algunas de mis deficiencias». Se echó a reír, pero el rostro de Teresa conservó su grave expresión. «Es muy probable que el duque te hable de eso, y ya he pensado en qué debes decir». «¿Qué?», preguntó Lady Rothley con indiferencia. «Debes decirle que sabes muy poco sobre mí, que una amiga tuya me recomendó, y que como tenías prisa por tener una doncella, me diste trabajo, aunque no estás segura si me conservarás a tu servicio». «Respecto a eso no hay la menor duda», exclamó Lady Rothley. «Si dijera la verdad, tendría que reconocer que no me la puedo pasar sin ti». «Por favor, Belmeur,
Escucha lo que te estoy diciendo, imploró Teresa. El duque va a mostrarse curioso. Supongo que no parezco una doncella común. Mientras hablaba, pensó en la pintura que, según había dicho su padre, se parecía tanto a ella y que colgaba en el escritorio frente del duque en el estudio de abajo. ¿Llegaría él también a pensar que existía alguna semejanza? Teresa se dijo que después de todo, ello era demasiado improbable para considerarlo siquiera. No creía que el duque hubiera prestado la menor atención a su apariencia, y mucho menos a compararla con un personaje pintado por uno de los más grandes maestros que había conocido la humanidad. Una sonrisa repentina iluminó su cara. Tienes razón, Belmer. Estoy haciendo una montaña de un guijarro, dijo. Trata con indiferencia cualquier cosa que el duque diga sobre mí. Lo que realmente quería decirte es... El conde me dedicó los más exquisitos cumplidos que puedas imaginarte, la interrumpió Lady Rothley con expresión soñadora, y Teresa comprendió que no la había estado escuchando. Siempre he pensado que los italianos tienen unos modales muy exquisitos, continuó, pero también poseen cualquier cosa que, el más casual halago, parezca proceder de las profundidades de su alma. Belmer, escúchame. Quiero hablarte sobre un cuadro que puedes comentar con el duque. Lo pintó Jan van Eyck, y estoy segura de que puedes recordar su nombre. Es un cuadro exquisito, de verdad. Así es, de tal manera como el conde me describió. Es usted exquisita, dijo Lady Rothley. Y para mí, usted personifica la luz del sol. Teresa hizo un nuevo intento. No me estás escuchando, Belmer. Lady Rothley se levantó de la silla que había frente al tocador. No quiero escuchar, Teresa. Estoy cansada y tengo jaqueca. Podrás hablarme sobre tu cuadro en otra ocasión. Pero quería que le hablaras de él, al duque, esta noche durante la cena. No vamos a cenar aquí. Vamos a ir a Montecarlo, a casa de la princesa Daisy de Pless. Según supe por Lady Holcomb, será una fiesta muy elegante y debo llevar mi mejor vestido. Teresa renunció a la tarea de tratar de hablar con su madrastra. Quizás sea más fácil mañana, pensó, y se concentró en ayudar a Lady Rothley a desvestirse para que pudiera recostarse por una hora antes de prepararse para salir. Tan pronto como Teresa terminó de cenar, se retiró a su dormitorio, sacó sus pinturas y se dedicó a terminar el cuadro que había iniciado en el jardín. Había dibujado ya el contorno de todas las flores y los lirios y las rosas estaban terminados. Por fortuna, encontró réplicas de todas las demás en los grandes jarrones de flores que habían sido colocados en el dormitorio de su madrastra. Se llevó un florero a su propio cuarto, lo colocó en el tocador y sentada en la cama, trató de transferir su textura y colorido al lienzo. Podía comprender que al duque le sorprendiera que no intentara pintar el paisaje, pero ella siempre fue muy aficionada a los cuadros de flores. Había sido uno de sus maestros quien la alentó a ello. Teresa tenía idea de que el profesor consideraba las flores muy femeninas y por lo tanto más apropiadas para las mujeres, pero ella amaba las flores por sí mismas. Su madre había colgado en su alcoba varios de los primeros cuadros que Teresa pintó. Sin duda alguna pueden venderse, ¿no?, había preguntado su madrastra cuando estaban descolgando las pinturas de las paredes después de la muerte de Sir Francis. Me temo que no, contestó Teresa, y en el futuro es la única decoración que podemos darnos el lujo de tener. Pues yo pienso que son muy bonitos, dijo Lady Rothley con lealtad, mucho más bonitos que algunos de los cuadros que pertenecieron a tu padre. Teresa había reído y la había besado, pero no lo tomó como un cumplido, sino más bien como una demostración de ignorancia. Ahora contempló su propia pintura y recordó que al duque le había gustado. Estaba siendo cortés, es todo, se dijo a sí misma. Pero no había ninguna razón para que él fuera cortés con una mujercita oscura y sin importancia, aún antes de saber que no se trataba más que de una criada hospedada con su ama en el castillo. Tal vez pueda ganar un poco de dinero pintando cuando volvamos a Londres, pensó. Al instante comprendió que ya estaba aceptando la derrota, en lo que a las aspiraciones de su madrastra se referían. Belmer es lo suficiente hermosa como para ser digna de un duque, continuó pensando. Es solo que estoy segura de que es un hombre instruido y que va a querer a su lado a una mujer que pueda hablar con él también de manera inteligente. Se dijo que estaba siendo demasiado pesimista. Después de todo, su padre, que era un hombre muy sabio, había sido feliz con su segunda esposa. La había tratado siempre como a una niña, y no había la menor duda de que se deleitaba en su belleza, pero cuando la miraba, Teresa tenía la idea de que cerraba los oídos a todo lo que ella le decía.
Era ya medianoche cuando Teresa terminó de pintar. Entonces se dirigió a través del pasillo silencioso hacia la habitación de su madrastra. Te estaré esperando despierta, Belmer, le había dicho. Después de todo, las otras doncellas esperan a sus señoras y se horrorizarían si yo no lo hiciera. Yo pensaba ir a tu cuarto a despertarte para que me ayudaras a desabrochar mi vestido, como siempre lo hemos hecho, dijo Lady Rothley. Pero creo que lo mejor que puedes hacer, Teresa, es acostarte y dormir en mi cama hasta que yo regrese. Si alguien me viera cometiendo ese delito delante de su majestad, estoy segura de que les daría un ataque, contestó Teresa. Cierra la puerta con llave, sugirió Lady Rothley. Tocaré con suavidad, y si estás dormida cuando vuelva. Pero si hablo fuerte en la escalera, mi voz te despertará, estoy segura. Teresa la besó. Eres muy buena y considerada, Belmer. ¿Y por qué no iba a serlo?, había contestado Lady Rothley. Tú eres muy buena conmigo, Teresa, y acabas de decirme que me veo muy bella esta noche. Pero yo sé que eso se debe a que me peinaste con gran habilidad. No había la menor duda de que no estaba exagerando. Lady Rothley se veía increíblemente bella, y más que nunca recordaba a una diosa de Tiziano. Que te diviertas mucho, le dijo Teresa, y no olvides concentrarte en el duque. Si el conde está ahí, me va a resultar muy difícil no prestar oído a sus cumplidos, bromeó Lady Rothley. Entonces, al ver la expresión del rostro de Teresa, añadió a toda prisa, no te preocupes, estoy muy consciente de que yo soy la carnada y el duque es el pez que tratamos de pescar. No escapará si puedo evitarlo. Se echó a reír con ligereza y tomando el bolso de satén en el que Teresa cuidó no poner dinero, bajó la escalera. Como se encontraba inquieta, Teresa se recostó en la amplia cama del dormitorio de su madrastra, pero no pudo conciliar el sueño. Se levantó de la cama y retirando las cortinas de satén de la ventana miró hacia afuera a la noche. Una luna creciente ascendía por el cielo y las estrellas se reflejaban en las tranquilas aguas del mar. La escena era tan hermosa que Teresa se preguntó cómo no había ahí 1000 pintores tratando de llevar la escena al lienzo. Muy abajo se veían las luces del pueblito de Beaulieu y una luz ocasional entre los verdes árboles del promontorio de San Hospice. En la distancia, a la derecha, se divisaban las luces de los yates y los barcos anclados en el puerto de Villefranche. Todo es tan hermoso, tan pacífico y tranquilo, pensó Teresa, que es parte de Dios. ¿Qué importan mis pequeños y tontos problemas? Sin duda alguna se resolverán por sí solos. Se quedó mirando hacia el mar por algún tiempo. Cuando volvió a acostarse sintió como si unas manos tranquilizadoras le rozaran la frente y se quedó dormida al instante. En la mañana, cuando Teresa desayunó con las 2 doncellas, ambas estaban gruñendo con desagrado por lo tarde que habían regresado sus respectivas señoras. Siempre es lo mismo cuando venimos al sur, dijo la señorita Briggs malhumorada. Estoy pensando en decir a mi lady que si esto continúa tendré que cambiar de empleo. Tanto la señorita Smith como Teresa sabían que eso era muy poco probable, ya que había trabajado 12 años con Lady Holcombe y estaba muy habituada a ella. Al mismo tiempo, Teresa podía simpatizar con ellas. Estaba segura de que ni la señorita Smith ni la señorita Briggs serían capaces de hacer algo tan poco convencional como acostarse en la cama de sus amas como ella lo había hecho. Como su madrastra había anticipado, Teresa despertó en cuanto oyó voces que subían la escalera, y estaba lista para abrir la puerta aún antes de que Lady Rothley llegara al pasillo. Mientras su madrastra se volvía para dar las buenas noches a Lady Bernard y a Lady Holcombe, Teresa pudo dirigir una breve mirada a los caballeros que estaban en el vestíbulo de abajo. El duque era inconfundible, era más alto que sus amigos y su porte tenía una seguridad que los demás no poseían. Entonces Lady Rothley entró en la alcoba y Teresa no pudo verlo más. Cuando fue a llamar a su madrastra ya estaba muy avanzada la mañana. Lady Rothley se veía somnolienta, aunque muy feliz por el éxito que había tenido la noche anterior. Docenas de personas me dijeron cumplidos. No me da pena confesarte, Teresa, que fui la sensación de la noche. Sé muy bien que lo fui. Me alegro tanto, queridita. Pero come tu desayuno antes que se enfríe. El chef se escandalizó de que las damas quisieran el desayuno completo, estilo inglés, aunque está acostumbrado a prepararlo para los caballeros. Acabo de recordar algo más, dijo Lady Rothley. Gané bastante dinero anoche. Lo contaré y veré con exactitud cuánto ganaste, dijo Teresa. Sabía que su madrastra era muy imprecisa respecto a la moneda francesa, y debido a que gran del mismo tamaño, insistía en creer que un franco valía lo mismo que un soberano.
Todo está en mi bolso de satén, dijo Lady Rothley. Teresa miró por todo el cuarto. Fue un descuido de mi parte, pero no recuerdo que hubieras traído tu bolsa anoche contigo. Debí notarlo. Entonces, si no está aquí, debo haberlo dejado abajo, dijo Lady Rothley. Sé que lo traía en el carruaje, porque me pesaba un poco. ¿Entraste en el salón al volver?, preguntó Teresa. Si los hombres quisieran beber champaña, y yo tomé un vaso de limonada. Entonces ahí debe de haberlo dejado. Ve a buscarlo ahora mismo, exclamó Lady Rothley. Sería desastroso que uno de los sirvientes lo robara. No lo creo posible, contestó Teresa. Tengo entendido de que la servidumbre francesa tiene varios años aquí, y el coronel Anstruther confía a ciegas en ella. Estaba segura de que no podía haber robos pequeños en la casa que estaba llena de tesoros que valían miles de libras, pero como su madrastra se veía preocupada, bajó al salón esperando no tropezarse con el duque. No se veía a nadie por ahí, y Teresa pensó que los invitados ya se habían levantado y debían estar en la terraza, que había sido construida a un lado del castillo y no frente a las ventanas principales. De inmediato vio el bolso de su madrastra en una pequeña mesa, junto a un sofá, y al ir a tomarlo oyó que alguien entraba en la habitación. Se volvió temiendo que fuera el duque, pero se trataba de otro caballero, muy apuesto también, pero diferente del todo a su anfitrión. Él la miró y sonrió. Su sonrisa lo hizo verse muy atractivo. ¿Quién es usted?, preguntó. No me parece haberla visto antes. Teresa hizo una respetuosa reverencia. Soy la doncella personal de Lady Rothley, milord. Mientras hablaba, comprendió que este debía ser Lord Eustace Jade. Había visto a los otros dos caballeros que constituían el grupo cuando estuvieron en la estación Victoria, y de nuevo cuando bajaron en el tren de Villefranche. La señorita Briggs y la señorita Smith le habían dicho la verdad sobre Lord Eustace. Era apuesto, pero tenía un cierto aire de calavera que sin duda alguna revelaba su carácter. Una doncella personal, y muy bonita, dijo en una forma que provocó en Teresa un inmediato resentimiento. Con el bolso de su madrastra en la mano, se dirigió a la puerta, pero aunque él parecía no haberse movido, se las ingenió para impedirle el paso. No hay prisa, dijo. Me gustaría mucho que me dijera algo sobre usted. ¿Tiene novio? ¿Le gusta el calor del Mediterráneo? Sí, me gusta mucho, milord, dijo Teresa con frialdad. Y ahora, si me lo permite, milady me está esperando. Milady puede esperar, dijo Lord Eustace. Veo que usted es tan deliciosa a la vista como su ama. ¿Le sorprende eso? A Teresa le pareció que él se acercaba un poco más, pero ella se irguió hasta que sus ojos quedaron casi al nivel de los ojos de él. Entonces dijo con lentitud: No me sorprende, milord. Va de acuerdo totalmente con lo que he oído decir de usted. Advirtió el asombro que reflejó en los ojos de Lord Eustace, y antes que él pudiera impedírselo, llegó a la puerta. Cuando subía corriendo la escalera, Teresa le oyó reír. Aquí está tu bolso, dijo al entrar en la alcoba de su madrastra, pero me encontré a Lord Eustace en el salón. Harás bien en evitarlo, Belmer. Es un hombre malo, tal como me habían dicho las otras doncellas. Claro que lo es, todo el mundo lo sabe, dijo Lady Rothley. Al mismo tiempo es ingenioso y divertido. En cambio, Sir William, a pesar de todo su dinero, te hace bostezar de aburrimiento. Teresa sonrió. Uno no puede tener todo en la vida. No, reconoció Lady Rothley. Por otra parte, debo confesarte, Teresa, que me resulta muy difícil hablar con el duque. Teresa se sentó en la orilla de la cama. Belmer, quiero que escuches lo que tengo que decirte sobre el cuadro del que te hablé. Lady Rothley lanzó un pequeño grito y se llevó las manos a los oídos. No quiero oír nada sobre cuadros, dijo en el tono de una niña malcriada. Quiero hablarte sobre mí y sobre los cumplidos que me dijeron anoche. ¿Sabes lo que el conde dijo? Teresa se levantó de la cama. No quiero oír hablar del conde, contestó, ni sobre ningún otro hombre que hayas conocido en Montecarlo. Estamos aquí por una razón, y solo una razón, Belmer. Y sabes bien que hemos gastado todo nuestro dinero en esto. Ahora estás siendo mala conmigo, dijo Lady Rothley haciendo un puchero. Es mejor que hablemos de otra cosa. Anda, ve cuántos francos gané. Puede que haya ganado mucho más, pero el duque ya no quiso seguir jugando. No tenía objeto enfadarse, pensó Teresa, y sin importar lo que dijera o hiciera su madrastra, seguiría siendo ella misma. Y como era tan hermosa, Teresa confió en que a final de cuentas saldría adelante. Los francos que llenaban su pequeño bolso de satén equivalían a unas 15 libras.
Aunque no eran una cifra astronómica, engrosaba cuando menos sus precarios fondos, los cuales disminuían con rapidez, pensó Teresa, y guardó el dinero en un lugar seguro. ¿Qué van a hacer ahora?, preguntó cuando terminó de preparar el baño de su madrastra. Vamos a almorzar en la villa de los Rothschild, empezó a decir Lady Rothley, pero fue interrumpida por el grito de alegría de Teresa. Belmer, me emociona tanto que vayas allí. Por favor, fíjate en todo lo que veas para que puedas contármelo. Papá casi no podía hablar de otra cosa cuando volvió a casa y me mostró reproducciones de algunos de los cuadros y de los maravillosos muebles franceses. Lanzó un leve suspiro. También me habló sobre los Waddesdon, la casa que los Rothschild construyeron en Buckinghamshire. Hay un magnífico... Se detuvo. No tenía objeto continuar hablando porque sabía que su madrastra no la estaba escuchando. Entonces dijo, te contaré una anécdota que te divertirá más, Belmer. Te recordarás que debes alabar el jardín de la señorita Alice Rothschild. Lady Rothley parecía un poco aburrida, pero Teresa continuó diciendo, fue cuando la reina Victoria visitó la villa. Como sorpresa, la señorita Alice Rothschild ordenó emparejar y ampliar un camino de la montaña. ¿Puedes creerlo? Y fue hecho en solo 3 días. Ello significó levantar muros, retirar enormes peñascos, cubrir con asfalto las piedras pequeñas y desviar un arroyo. Al pensar que había logrado captar la atención de su madrastra, Teresa continuó diciendo, pero cuando la reina Victoria estaba admirando los jardines, pisó un lecho de flores recién plantadas. La señorita Rothschild se puso furiosa. «Salga de ahí ahora mismo», le dijo molesta. «¿Y no se enfadó la reina?», preguntó Lady Rothley. «No», contestó Teresa, «hizo lo que le ordenaban», y posteriormente se refirió a Alice Rothschild como la todopoderosa. «Me parece una anécdota divertida», dijo Lady Rothley, a quien le encantaba ese tipo de relatos. «Me pregunto si el duque lo conoce». «Supongo que sí», dijo Teresa, «pero si te la cuenta, pretende no haberla oído nunca». Cuando su madrastra estuvo vestida y un lacayo llamó a la puerta para decir que el carruaje estaba esperando, eran ya bastante más de las 12, la hora en que se esperaba que Teresa almorzara con las otras doncellas. Cuando se reunió con ellas, casi habían terminado y estaban ansiosas de ir a sus habitaciones para acostarse. Teresa terminó de almorzar sola, disfrutando del queso fuerte que la señorita Briggs detestaba y de la ensalada que ni ella ni la señorita Smith osaban tocar. No hay nadie en el mundo más firme en sus costumbres ni más lleno de prejuicios que un sirviente inglés, pensó Teresa con una sonrisa. Al entrar en su pequeña alcoba vio en el acto un gran paquete sobre su mesa. Adivinó de qué se trataba y no le sorprendió encontrar media docena de lienzas al abrirlo. Todos eran pequeños, pero estaban bellamente montados y eran de un material muy fino. Así que el duque no se olvidó, pensó. Recordó con cierta inquietud que él había puesto como condición que ella le enseñara los cuadros que pintara. Había pensado la noche anterior que el que había pintado estaba ya terminado, pero cuando lo acercó a la ventana advirtió una docena de detalles que podían ser ejecutados con mayor habilidad. Volveré a la misma hora y al mismo lugar que ayer, se dijo, para estar segura de que la luz es la correcta. No había la menor probabilidad de que esta vez fuera interrumpida por el duque, porque él había ido con el resto de los invitados a almorzar a la Villa Victoria, bautizada así por los Rothschild en honor a la reina. Teresa estaba segura de que la comida sería un acontecimiento prolongado. Los Rothschild tenían fama de ofrecer siempre comidas espléndidas. Estoy a salvo, pensó, y si el duque va a ver este cuadro, tiene que estar lo mejor posible. Tomó su sombrero de ala ancha y corrió a través de los jardines, demasiado preocupada por lo que tenía que hacer para detenerse, como lo había hecho el día anterior, a observar la cascada o a contemplar las montañas nevadas y el jardín acuático. Las flores que había decidido pensar estaban ahora completamente abiertas, pero pensó que podría aumentar la transparencia de los lirios y dar a las rosas un tono sonrosado más intenso. Tal vez estoy pintando en exceso, pensó preocupada, pero después recordó que su padre siempre había dicho que era un error lamentable que cometían muchos pintores. Entonces se encogió de hombros y se dijo a sí misma que sin duda el duque concedería una mirada superficial a su cuadro y lo enviaría después al cesto de los desperdicios. Con firmeza decidió no retocar más las flores y dejarlas como estaban, por lo que caminó de regreso hacia el castillo, disfrutando del jardín como no había podido hacerlo antes. Era tan hermoso que no podía comprender cómo alguien que poseyera tal oasis de perfección podría desear ir a otra parte.
De pronto se dijo que había muchas cosas más que debía estar haciendo para su madrastra y que ya había invertido demasiado tiempo en divertirse. Cuando llegó al castillo, encontró todo muy callado. Solo se escuchaba el zumbido de las abejas que revoloteaban alrededor de las flores que cubrían la terraza. Todos, pensó Teresa, debían estar durmiendo la siesta, incluyendo el coronel Anstruther. Tranquilizada por aquel pensamiento, entró en la sala y cruzó la puerta hacia el estudio del duque. Colocó el cuadro sobre el escritorio y después, siguiendo un repentino impulso, tomó un lápiz. En el reverso del lienzo escribió el proverbio flamenco usado por Jan van Eyck. Él comprendería mejor lo que ella quería decir. Se dio perfecta cuenta de cuán humilde e inadecuada resultaba su pintura en una habitación embellecida por algunas de las más grandes obras del mundo. Después de colocar el lienzo en un lugar visible, se dedicó a ver las pinturas en los muros. Miró primero la Madonna en la iglesia y pensó que era todavía más bella de lo que recordaba. Cerca de ella encontró un óleo pequeño y exquisito de Petrus Christus. Tenía solo 25 por 20 centímetros y era el retrato de una niña. Teresa recordó que se pensaba que Christus había sido alumno de Jan van Eyck. Había muchos otros cuadros que le hubiera gustado examinar con calma, pero recordó que el tiempo corría y no tenía el menor deseo de que el coronel Anstruther o cualquier otra persona la encontrara en una habitación que todos debían considerar de exclusivo uso del duque. Dirigió una última mirada al retrato del ángel. Si realmente yo me pareciera a él, me sentiría muy orgullosa, dijo entre dientes. Se volvió hacia la puerta, pero al hacerlo tuvo el repentino impulso de llevarse su propio cuadro con ella. ¿Qué ocurriría si el duque se los mostraba a los otros miembros del grupo? ¿No la pondría su aflicción en ridículo ante ellos? Y había también la posibilidad de que si el duque comentaba algo, la servidumbre lo oyera y todos pensaran que ella estaba tratando de llamar la atención sobre su persona. Teresa se dijo de pronto que había sido muy tonta. Tomó el pequeño lienzo y sosteniéndolo contra su pecho, atravesó corriendo la sala y subió la escalera hasta su cuarto. Miró los lienzos vacíos que la estaban esperando y comprendió que no tenía ningún derecho a aceptarlos, ni mucho menos a involucrarse en forma alguna con el duque. Esto era lo último que debía suceder, y si él pensaba que ella no había cumplido su palabra, ¿qué importaba? En forma deliberada puso los lienzos nuevos en un anaquel, donde la doncella que hacía la limpieza no pudiera verlos. Luego se acostó en la cama y cerró los ojos. A pesar de que había dormido varias horas antes que su madrastra regresara, se sentía muy cansada. De pronto se incorporó con un estremecimiento, al darse cuenta de que estaba pensando o soñando quizás con el duque. Ese hombre se está volviendo una obsesión para ti, se dijo mentalmente con energía. Recuerda que es la única persona que debe importarte en esos momentos es Belmer, y no la va a ayudar mucho de que el duque continúe pensando en pinturas. Me he estado portando como una tonta, se reprochó a sí misma. Cuando su madrastra volvió, trató de compensar lo que consideraba sus deficiencias, mostrándose muy atenta con ella. Todo lo que Lady Rothley deseaba, sin embargo, era que alguien escuchara los cumplidos que había recibido durante la fiesta de los Rothschild, y solo después que hubo repetido palabra por palabra todo lo que le habían dicho, se atrevió Teresa a preguntar con ansiedad: ¿Qué te pareció la villa? ¿Era realmente espléndida? Comprendió que su madrastra se estaba obligando a sí misma a concentrarse para recordar lo que había visto. Había demasiada gente, dijo, y es un lugar demasiado rico, como un enorme pastel hecho solo de paté de foie gras. Teresa se echó a reír. Estás repitiendo lo que dijo alguien. Me imagino que no se te hubiera ocurrido a ti eso. Lady Rothley sonrió. Lo dijo el del duque en realidad. Fue lo que comentó cuando volvíamos en el carruaje a la casa. Entonces Lord Eustace me miró y exclamó provocativamente: hay algunos patés que son tan deliciosos que uno nunca se sacia de ellos. Era inútil, pensó Teresa, tratar de obtener otras impresiones de su madrastra, y no tenía objeto abrumarla a preguntas. En su lugar, se dedicó a escuchar todos los chismes que Lady Rothley había acumulado sobre la gente distinguida que se hospedaba en Montecarlo y sus alrededores, hasta que llegó la hora de que descansara. Hay otra fiesta esta noche, dijo bostezando, y supongo que no volveremos hasta el amanecer, porque sin importar dónde cenemos, siempre vamos después al casino. Sus ojos se iluminaron al decir: tal vez vuelva a ganar. No debes jugar a menos que el duque juegue contigo, le recordó Teresa a toda prisa.
Hay otros caballeros que son todavía más ricos. Ellos no nos preocupan, contestó Teresa con cierta rigidez. Sin importar lo que hagas, Belmer, mantente junto al duque y recuerda que los hombres te hacen esos cumplidos, pero se van a quedar aquí cuando nosotras regresemos a Londres. No lo he olvidado, dijo sutilmente Lady Rothley con voz ligera. Pero Teresa, es tan maravilloso que todos formen tanto alboroto en torno a una. Es tan agradable que todos te dediquen húmedas miradas de admiración y estén deseando tocarte. Se recostó contra las almohadas y añadió: hay momentos en que de verdad me siento casi apasionada, y eso es algo que no me había sucedido antes. Entonces, concentra esa nueva pasión en el duque, le dijo Teresa. Corrió las cortinas sobre las ventanas abiertas al decir esto. Trata de dormir, queridita, dijo mientras se dirigía a la puerta. Claro que dormiré, bostezó Lady Rothley. Comimos y bebimos demasiado en el almuerzo. Todo fue delicioso, pero me ha puesto un poco somnolienta. Teresa cerró la puerta con cuidado y pensó mientras se dirigía a su propio cuarto que si su madrastra seguía comiendo y bebiendo tanto, sus vestidos nuevos tendrían que ser alterados. Pero el aspecto de Lady Rothley era impecable cuando, ataviada con otro vestido nuevo, estuvo lista para ir a cenar. Parecía en verdad haber descendido de un cuadro de Tiziano. Sus hombros blanquísimos estaban bordeados de tul, y su cintura, que Teresa había atado y ceñido con todas sus fuerzas, parecía casi dividir su anatomía en la forma que estaba de moda. Teresa se había enterado ya por la señorita Briggs y la señorita Smith que las otras dos damas estaban muy celosas de Lady Rothley, sobre todo Lady Holcomb. Ella era considerada una belleza, pero aún su cabello rojo y sus rasgados ojos verdes quedaban completamente eclipsados ante la radiante belleza de Lady Rothley. Trata de descansar como lo hiciste anoche, por favor, le dijo Lady Rothley con gesto afectuoso antes de salir de su dormitorio. Siento que es muy egoísta de mi parte mantenerte despierta hasta horas tan avanzadas, pero te prometo que te compensaré generosamente por lo que estás haciendo cuando yo sea la duquesa, queridita. Cruza los dedos, dijo Teresa riendo. Recuerda que es de mala suerte jactarse de las cosas antes de tenerlas. Lady Rothley besó a su hijastra y Teresa ordenó la habitación recogiendo las cosas que había que lavar y yéndose después a cenar. Las otras dos doncellas estaban más desagradables que de costumbre, y entre tanto la señorita Smith dijo: este lugar se está poniendo demasiado caluroso para mi gusto. Como le decía a mi lady esta mañana, está ya demasiado avanzado el año para venir al sur. Debimos haber venido después de Navidad, cuando el castillo de mis amos soplaban esos fuertes vientos que me hacían compararlo con el infierno. A mí me gusta el calor, dijo la señorita Briggs, siempre y cuando no tenga que trabajar. La sola idea de una plancha caliente me hace estremecer. La señorita Smith se inclinó con aire confidencial a través de la mesa. Tengo entendido que por unos céntimos una mujer en esta casa nos puede planchar cuanto deseemos. Es bueno saberlo, dijo la señorita Briggs. ¿Es la misma persona que lava? La señorita Smith asintió la cabeza. Pensé que usted había oído hablar de ella por haber estado antes aquí. No la mencioné antes porque supuse que tal vez ya no estaba en la casa, dijo la señorita Briggs a toda prisa. Pero tenía el aspecto de culpabilidad que tanto la señorita Smith como Teresa comprendieron que había ocultado esa información de manera deliberada. Le di una blusa de milady a lavar y planchar, dijo la señorita Smith, y me la devolvió en una hora. Veo que debo reanudar mis relaciones con ella, dijo la señorita Briggs, en un tono tan artificial que era evidente que ya lo había hecho. Teresa, sin embargo, sabía que ni ella ni su madrastra podían dar el lujo de gastar dinero en algo que ella misma podía hacer. Parte de las 15 libras que Lady Rothley había ganado la noche anterior podían invertirse en comprar telas con las que ella le haría a su madrastra nuevos camisones y en cintas y encajes para cambiar el aspecto de algunos de los vestidos que ya había usado. Teresa estaba segura de que esas cosas debían ser más baratas en Francia que en Inglaterra, y pensó que, tan pronto como tuviera la oportunidad, preguntaría al coronel Anstruther si había alguna posibilidad de ir a Beaulieu o a Niza. Se había enterado por las otras doncellas que un landó llevaba con frecuencia de compras a la servidumbre. Cuando terminó de lavar la ropa interior de su madrastra y la puso a secar en un cuarto de baño que nadie usaba, el último vestigio del sol desaparecía en el horizonte, iluminando las montañas con su resplandor. Teresa recordó lo hermosa que le había parecido la luna la noche anterior, brillando sobre el mar cuando se asomó por la ventana. Decidió aprovechar esa noche la oportunidad de que el castillo estuviera vacío,
para caminar por el sendero al borde del acantilado y contemplar el mar y la vista completa de la costa a sus pies. No podía caminar por ahí a la luz del día, pues alguien podía verla desde la terraza, pero ahora no había nadie en el castillo salvo la servidumbre, y sabía que el coronel Anstruther se acostaba siempre temprano. Es una noche muy cálida, por lo que Teresa se quitó el vestido negro que había usado durante el día y que consideraba un uniforme adecuado para su posición. Se puso un vestido de muselina color malva pálido, que se había hecho ella misma con poco después de la muerte de su padre. Era muy sencillo, pero el volante de gasa blanca alrededor del cuello la hacía verse muy joven. En previsión a que cambiara el tiempo, se echó sobre el brazo un chal de lana ligera, y saliendo de la casa sin ser vista empezó a caminar por la orilla del acantilado. En aquel momento el último resplandor del sol desapareció y la rodeó la atmósfera transparente que precede a la noche. La fragancia de las flores era muy intensa, y a cada paso que daba, Teresa creía penetrar en un mundo de extraños encantamientos que jamás había conocido. El camino se volvía cada vez más angosto, discurría entre arbustos cubiertos de capullos perfumados y ascendía después por una escalinata que conducía a un túnel de verdor. Por fin Teresa encontró una plataforma de mármol, ante 4 exquisitas columnas griegas que sostenían un techo plano. Una balaustrada de hierro la separaba del precipicio que descendía en forma perpendicular hacia las piedras desnudas. Había una banca para sentarse desde la cual se divisaba no solo el mar sino los acantilados, que se levantaban por encima del puerto de Villefranche y a la izquierda, hacia las alturas del S. Todo era muy hermoso y Teresa, al sentarse, lanzó un pequeño suspiro de profunda satisfacción. Se sentía omnipotente como los dioses y las diosas que debían haberse sentido, mientras contemplaban a los humanos desde lo alto del monte Olimpo. Levantó los ojos hacia las estrellas y murmuró una pequeña oración de agradecimiento por haber llegado en forma tan inesperada a un lugar tan encantador como aquel. Sabía que este era un momento que ella debía ver, oír y sentir como su padre le había enseñado a hacerlo. Era el tipo de paisaje que los grandes maestros trataban siempre de captar, y sin embargo, por grande que fuera su genio, ni siquiera ellos podían reproducir con exactitud la perfección de la naturaleza. Teresa se sintió entonces embargada de la misma emoción que cuando vio la Madonna en la iglesia. Nunca supo cuánto tiempo permaneció sentada ahí, en la muda contemplación de aquel prodigio. La oscuridad de la noche se adueñó del paisaje y la luna, un trozo de plata contra el fondo del cielo, brillaba para añadir su luz misteriosa al esplendor de aquellas estrellas. Teresa las observaba cautivada cuando de pronto escuchó unos pasos y advirtió que una sombra oscura se había interpuesto entre ella y el cielo. Levantó la vista asombrada sin saber si lo que veía era real o producto de su imaginación. «Pensé que la encontraría aquí», dijo una voz que reconoció en el acto. «No podría imaginarme que alguien pintara y que prescindiera de esta vista». Teresa no respondió. Se quedó pensando por un momento si sería verdad que el duque estaba allí. De algún lugar remoto de su mente pareció llegar una voz que le decía que debía levantarse en el acto y marcharse. Él se sentó junto a ella. Teresa volvió la cabeza y luego, debido a que era muy tímida, miró hacia el otro lado con rapidez. ¿Y quién cree usted que podría pintar tanta belleza?, preguntó él con suavidad. Algo en la actitud de él la hizo sentirse obligada a contestar, por lo que dijo con honestidad: «Creo que solo Turner podría hacerle justicia». «¿Está usted pensando en la luz de luna sobre Greenwich?». «Sí, pero esto es mucho más bello». «Estoy de acuerdo con usted, y tal vez Turner era mejor pintando amaneceres». «Amanecer con los monstruos marinos», murmuró Teresa. De pronto una idea asaltó su mente. «Si todos han vuelto, milady me necesitará», dijo. Teresa intentó levantarse, pero el duque se lo impidió, colocando una mano sobre el brazo de ella. El contacto de su mano sobre su piel le produjo a Teresa una sensación muy extraña. Era como si fuera parte de lo que su alma sentía en aquel instante, algo que latía en su corazón, y como sus propios pensamientos la asustaban, dijo después de un momento: «¿Ya terminó su cuadro?» «Sí». Venía con la esperanza de encontrarlo. Teresa no contestó y después de un momento el duque dijo: «¿Intenta dejármelo ver?». «Fue la condición que impuse, ¿recuerda?». Retiró la mano que había puesto en el brazo de ella al decir eso, y Teresa tuvo la absurda sensación de que deseaba pedirle que no lo hiciera.
Un momento después le dijo al duque: puse el cuadro en su escritorio esta tarde, pero luego lo recogí de nuevo. ¿Por qué? Pensé que los cuadros que hay en su estudio lo estaban mirando con desprecio. No creo que haya existido nunca un gran maestro que haya visto con desprecio a un alumno bien dispuesto y dedicado. Es cierto, no recuerdo que se haya citado nunca algún caso, pero estoy segura de que despreciaban a quienes eran presuntuosos. Estoy seguro de que usted nunca será tal cosa. Una vez más, Teresa pensó que aquella conversación era muy extraña. No debía estar sosteniendo con el duque esa conversación. Quiero ver su pintura, ahora que ya la ha terminado, dijo él, y sentiré que ha faltado a su promesa si no me la da mañana. ¿Cómo es posible que le interese? Usted posee cuadros en verdad maravillosos, tan perfectos, que todo lo que yo le pediría a la vida sería mirarlos y comprender lo que están tratando de decir. Las palabras parecían haber brotado de sus labios casi contra su voluntad, y mientras ella escuchaba su propia voz que caía en el silencio, pensó en su conducta criticable. «Entonces, ¿sobre qué cuadro en particular siente usted eso?», preguntó el duque. Teresa se detuvo. Había planeado que su madrastra le explicara eso a él, y sintió que estaba traicionando a su confianza si le decía al duque la verdad. «Dígamelo», murmuró él, «quiero saberlo». La voz de él era autoritaria. Le dio a Teresa la impresión de que la hacía vibrar y al mismo tiempo la obligaba a decirle lo que él quería saber. Era algo que él había logrado hacer, pensó Teresa, desde que se conocieron. La había obligado a actuar en una forma que no deseaba, a conversar con él, a revelarle pensamientos secretos que le pertenecían solo a ella. Como si leyera sus pensamientos, el duque dijo en un tono de voz muy diferente: «Estoy esperando. Por favor, dígamelo». A Teresa le resultó imposible resistir su súplica, así que contestó: «La Madonna en la iglesia». Aunque no lo estaba mirando, Teresa comprendió que el duque sonreía. «Hubiera podido adivinar que era ese», dijo. «Es mi favorito y yo mismo lo compré. No estaba en la colección de mi padre». «Hay algo en ese cuadro que lo hace diferente», murmuró Teresa. «Lo sé», reconoció el duque. «No es nada que pueda expresarse con palabras, pero está ahí, y sé que ambos sentimos lo mismo respecto a él». Tal vez los artistas como Van Eyck pintaban lo que veían no solo con los ojos, sino también con el alma. Teresa no supo por qué continuaba tratando de confirmar lo que el duque había dicho ya, que no podía expresarse con palabras. Volvió la cabeza y descubrió que él estaba mucho más cerca de lo que esperaba. A la luz de la luna era fácil ver su rostro. Tenía los ojos clavados en ella, y Teresa tuvo la impresión de que trataba de penetrar hasta el fondo de su corazón. También le pareció que ella y el duque estaban hablando entre sí en un lenguaje silencioso. Por un largo momento, Teresa se quedó inmóvil. Un instante después, casi con un esfuerzo físico, se puso de pie diciendo incoherentemente: «Debo irme, su señoría. Gracias por sus bondades, pero se está haciendo tarde». No tan tarde como para que alguien más haya regresado del paraíso de los jugadores. En la voz del duque había una inconfundible nota de desprecio, y Teresa comprendió con un sentimiento de culpa que, sabiendo que él detestaba jugar, debió haber dicho a su madrastra que dijera que a ella también le aburría el juego. Belmer debió haber vuelto con él. Es la segunda vez que deja al duque volver solo, mientras ella se queda en el casino, pensó. «¿En qué está pensando?», preguntó el duque. Él no se había levantado cuando Teresa lo hizo, pero ahora abandonó el asiento con lentitud y se colocó junto a ella, dominándola con su estatura. «Encuentro difícil expresar mis pensamientos, su señoría». «No hay necesidad, y no necesita darme las gracias. La luz de la luna y el mar son gratis para aquellos que puedan interpretarlos». Teresa sintió que todo su ser respondía a las palabras del duque, y había algo más, el repentino pensamiento de que él era un hombre y ella era una mujer, y de que estaban juntos y solos. Levantó los grandes ojos oscuros y la luz de la luna hacia el rostro de él. Luego, precisamente porque deseaba tanto permanecer allí, y porque sabía lo que él deseaba también, se volvió y se alejó a toda prisa. Caminó con rapidez hasta que descendió la escalinata y se deslizó a través del túnel de verdor, que la luna cruzaba a trechos con sus rayos plateados. Entonces, de pronto, como si un súbito pánico se hubiera apoderado de ella, empezó a correr con desesperación hacia la seguridad del castillo iluminado. Fin del capítulo 3 de esta hermosa novela, Como un ángel, de Bárbara Cartland.
Si les gustó, por favor déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.